¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su servidor y amigo Luis Mauricio Rojas. Como siempre, ya desde hace 15 días, 16 días, este es el capítulo 17, en este esfuerzo que hacemos a partir del colectivo Libres, Justos y Dignos, este esfuerzo que hacemos para dar seguimiento y comentar lo que va sucediendo con estas giras en busca de la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Me acompaña hoy, como los últimos 2 días, mi compañero, amigo, hermano de lucha, noroñista y marxista-leninista, mi compañerísimo, mi querido Jonathan Romero. Jonathan, buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí a darle, ¿no? Así es, el día de hoy el diputado hizo su videocharla un poco atropellada, el internet anda mal, por cierto, a mí también me anda fallando el internet, ahorita ya me conecté ahí a una opción que tengo, de la misma cuenta, ¿no? No voy a decir la empresa para también evitar, tampoco queremos golpear, ¿no? El internet algunas veces es bastante malo en México, otras veces pues es estable, es como todo, pero bueno, ha estado lloviendo, ayer cayó un fuerte aguacero por acá y desde anoche me costó trabajo subir el video y es decir, el internet ha estado muy mal todo el día, pero bueno, aquí estamos, el diputado Gerardo Fernández Noroña el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña estuvo hoy en Palenque y en San Cristóbal de las Casas, en su videocharla, pues mencionó principalmente, bueno, pues lo que aconteció hoy, que se enteró él después de la conferencia de prensa, cuando iba a tener su primer evento. También, antes de entrar a ese tema, algo que es preocupante, que bueno, hoy el diputado estuvo a punto de tener un accidente, ahí el chofer Carlos, su chofer personal, quien maneja el vehículo donde es transportado el diputado, tuvo ahí una pericia y logró evitar un desaguisado, un accidente. Ese es el riesgo también que se corre en estas giras, pues sí, giras que se hacen sobre todo por tierra, que se cubre gran territorio nacional, y alguna vez en una de las giras que tuvo el presidente en ese momento, candidato o precandidato Andrés Manuel López Obrador, también tuvo un par de eventos así, complicados. Después la máquina también falla, todo eso, bueno, pues esperemos, le mandamos toda la buena vibra al diputado para que eso haya sido solamente eso, un susto, y que bueno, no ocurra ningún problema de ese tipo, pero pues hay que mencionarlo, ¿no? Es el riesgo también de estar haciendo estas giras, con poca gente, en los límites, y bueno, pues las condiciones a veces en las carreteras de México también son complicadas. Entonces, pues suerte, toda la suerte, toda la buena vibra, diputado, si lo estás escuchando, y bueno, pues cuidado, mucho cuidado con esos eventos que es normal que sucedan en horas y horas y horas de viaje, ¿no? Pero bueno, nos congratulamos y de veras que no haya pasado a mayores y que todo haya quedado en un susto y de veras extremen precauciones y toda la buena vibra para nuestro diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, en el anecdotario está esto de lo que pasó en la carretera, pero bueno, él explicaba además de eso que ya en el proceso del primer evento que tuvo, de la primera asamblea informativa que tuvo ahí en Palenque, pues se enteró del fallecimiento de uno de los políticos, pues yo diría que eh, más importantes, hay que decirlo, tiene una importancia muy, 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 muy central, sobre todo en este último proceso desde mediados de los 80, yo diría, desde la presidencia de Miguel de la Madrid. eh, esta disidencia que se va dando dentro del Partido Revolucionario Institucional. En el movimiento podemos, además de muchos perfiles políticos, pero yo destacaría tres que generan este movimiento, que no todo es de izquierda, hay que decirlo,
pero que es convocado por las izquierdas, es decir, las izquierdas convocan a este movimiento democrático, ven una oportunidad de conformar un partido de izquierda, verdadera izquierda, que terminaría siendo el Partido de la Revolución Democrática, que toma el ofrecimiento del Partido Socialista Unificado de México, del PSUM, de tomar el registro y volverse Partido de la Revolución Democrática. Y en esta disidencia priista, bueno, pues yo destacaría tres perfiles muy importantes y que van a ser de gran valía para que esta construcción de la democracia en nuestro país y sobre todo esta construcción de lo que ahora conocemos como Morena, como Movimiento de Regeneración Nacional, y que ahora está gobernando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos tres perfiles son el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue en ese momento una de las figuras más destacadas del priismo, eh, simplemente por ser, y perdón que lo diga así, pero él es él, pero la carga histórica de su padre, del general Lázaro Cárdenas, bueno, pues tenía una gran presencia en el priismo y en la política nacional. El ingeniero fue gobernador de su estado, de Michoacán, senador de la República, y bueno, en la disidencia priista, en este Frente Democrático, eh, están también, lo acompañan en esa disidencia y en ese rompimiento con el PRI, los otros dos perfiles que yo creo que son históricos para lo que ahorita estamos viviendo. Uno es nuestro presidente, nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y el otro es Porfirio Muñoz Ledo, que hoy fallece a los 89 años de edad. La importancia de Porfirio se da en ese sentido, no es cualquier político, es un político, digamos, muy importante en las filas de la revolución, este, del nacionalismo revolucionario, perdón, del PRI. No podremos decir que Porfirio realmente era una baraja, una carta de aquella vieja histórica izquierda formada desde los sindicatos, hay que decirlo, desde la clase proletaria clásica, yo diría que es una izquierda clásica, una izquierda marxista, una izquierda muy apegada a la lucha social, al arengue de la calle, a la organización política de las masas. No, Porfirio no se incrusta en ese perfil, es más bien de ese nacionalismo revolucionario que sí emparenta con la izquierda, pero que ocupa también grandes índices de pragmatismo. Hay aquí algo que como todo político, Porfirio Muñoz Ledo tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Él fue presidente incluso del Partido Revolucionario Institucional, fue embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, fue presidente del partido, lo digo, fue senador, fue diputado, y tenía dos características muy especiales como político. El primero, el uso de la tribuna, es decir, era un tribuno natural, era una persona que debatía, muy culto, cultísimo, eh, digamos que en lo personal, como dice el diputado, una persona muy carismática, una persona con muchísimo carácter, abogado de profesión. Tenemos ahí una duda, también el diputado lo dijo, pareciera que también cursó en la Sorbona, ahí en París, alguna especialidad. Un constitucionalista clásico, repito, un tribuno de la vieja guardia. Y aquí yo recuperaría dos momentos que tienen que ver con el diputado Fernández Noroña. Uno, que el diputado Fernández Noroña trabaja con Porfirio en un momento determinado ahí en las filas del Partido de la Revolución Democrática. Él es también parte de ese grupo muy pequeño de diputados, digamos que disidentes y contestatarios en el centro de ese sexenio de la investidura impuesta del espuriato de Felipe Calderón. Ahí está Porfirio acompañando ese gran esfuerzo de personajes como Jaime Cárdenas, el propio diputado Fred Noroña, y por ahí un traidorzuelo que no tiene caso mencionarlo, que terminó siendo un cobarde que acuchilla por la espalda y que se vende al mejor postor. Pero en esas condiciones, pues Porfirio
le da antes, le da entrada al diputado en un proceso, lo cobija y descubre en el diputado ese, vamos a decir que ese don de la palabra que también tiene. Yo creo que después de Porfirio Muñoz Ledo es el diputado Fernández Noroña el que toma ese papel de tribuno natural, de firmeza en la palabra, de mucha cultura, de un amplio eh, compromiso con el pueblo. La única diferencia, y ahí sí que me perdone Porfirio, la única diferencia es que el diputado Fernando Noroña se basa, su perfil político es eminentemente de izquierda. El de los dos, ambos luchadores pelean desde la, digamos, primero desde Porfirio, desde la disidencia. El diputado Fernández Noroña, el diputado con licencia Fernández Noroña, siempre en la oposición al régimen priista, primero, después panista, y Porfirio tiene algunos claros oscuros bastante difíciles de no mencionar, ¿no? Se dice que ya, sobre todo en la cultura en México, cuando alguien fallece, se le van a gloria, ¿no? Se le perdonan o se le obvian sus oscuros, pero pues aquí también tendremos que decirlo, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo ocupó un lugar pragmático, muy pragmático, a principios de este siglo, en el año 2000, se integró bueno, él era este candidato y dimite por Vicente Fox, acaba dándole por ahí un puesto de embajaduría, algo así, la verdad es que no tengo el dato, pero la cosa es que el pragmatismo de querer sacar al PRI de los Pinos, como fue mucho, pasó en este país, por el hecho de querer sacar al PRI de los Pinos, que es la bandera que el hipócrita de Vicente Fox engañó a mucha gente. eh, y uno de ellos, bueno, pues yo no creo que engañado, pero bueno, confió, vamos, en la buena voluntad de, del, del canalla, del miserable de Vicente Fox, y Porfirio Muñoz Ledo estuvo en esas luchas. Posteriormente regresó al Partido de la Revolución Democrática, regresó al trabajo y compromiso que Andrés Manuel López Obrador empezó a formar, incluso fuera del PRD. Recordemos que Porfirio Muñoz Ledo, es su último cargo importante, vamos a decir, que tuvo en vida, es precisamente en este sexenio, en la primera legislatura, en la primera parte de este sexenio, ocupa la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que por cierto quiso reelegirse y el propio Morena evitó esa reelección, hay que decirlo. Genera ahí una primera molestia de Porfirio, que empieza a perder el piso, después lo engañan, hay que decirlo también abiertamente, lo engañan le endulzan el oído para competir por la presidencia del partido hegemónico, el partido del presidente de Morena. Compite en estas famosas encuestas, pero esta levantada por el INE, porque el INE obliga a Morena, que no había cambiado de presidencia precisamente desde la salida de López Obrador, desde la licencia o la renuncia que pide López Obrador para ocupar candidatura y después la presidencia de la República. Jacob Polensky queda como presidente interina, después llega Ramírez Cuellar, después pasa también por ahí, no recuerdo quién más, pero bueno, la cosa es que en esta intervención del INE al partido, a Morena, donde le exige un cambio de presidencia, promueve una encuesta basándose en los estatutos de Morena para dirimir esta dirigencia, en la cual hay dos candidatos, dos aspirantes, uno es Porfirio Muñoz Ledo y otro es Mario Delgado. Por ahí también otro, no tan experimentado, no con tanta, vamos a decir que prosapia política, pero sí con algunos seguidores y alguna fama, ¿no?
¿cómo se llama mi querido Jonathan? El jovenzuelo este que también quería ser presidente de Morena, Gibran Ramírez. Fibra, Ya me acordé. Es que ya estoy viejito, discúlpenme, entonces se me va el avión. Gibran Ramírez también quiso ahí competir, la verdad es que lo hicieron a un lado. Después ya saben, se la ha pasado despotricando, escupiendo para arriba, como los traidores, que se vea en el espejo de la senadora Telles, ¿no? Como dice el diputado, tiene razón, Roma paga, pero desprecia a los traidores, entonces, bueno, pero es otro tema. La cosa es que entran en la disputa, se decide que una de las encuestas es empate técnico, se genera una nueva encuesta y en esa nueva encuesta Porfirio no solamente pierde, sino que pierde los estribos, vamos a decirlo así, eh, se siente engañado porque algunas personas, que no voy a decir tampoco su nombre, no es cosa hacer grilla, hasta lo graban, lo invitan a cenar y lo graban, lo denuestran, le pegan, hay que decirlo también políticamente, y él, bueno, pues pierde los estribos y genera algunas desafortunadas declaraciones, incluso en la Cámara de Diputados, en contra del presidente López Obrador y en contra de Morena, principalmente. Entonces, termina así una carrera eh, de disidencia, de compromiso con la democracia. No lo ubicaría yo en la historia de la izquierda mexicana, sino más bien en este nacionalismo revolucionario que, que precisamente al no ver otras opciones, como el panismo, ¿no? Como se acercaban o al perredismo o al movimiento ciudadano. También hay que recordar que personajes también expriistas como Marcelo Ebrard se acercan a lo que era Convergencia, ¿no? Que después se volvió Movimiento Ciudadano, es decir, estos partidos disidentes de oposición que, que no están definidos en la izquierda, y debo decirlo, ¿no? El PRD en eso, después de ese viejo Partido Comunista Mexicano, yo diría del Partido Socialista Unificado de México, del Partido de los Trabajadores de México, de ese tipo de esfuerzos políticos, pues el PRD es el último, los moicanos, ¿no? Porque yo no incluía a Morena en un partido total y absolutamente definido a la izquierda, lo hemos estado hablando, y yo creo que ese es nuestro trabajo. Pero bueno, Porfirio, yo no lo metería, perdónenme si me equivoco, es mi opinión, yo no lo metería dentro de un político de izquierda, sino más bien el nacionalismo revolucionario, sí con consecuencias, sí con muchísimo, repito, carácter, preparación, cultura, un constitucionalista muy, muy connotado, un tribuno natural, ¿no? Es recordado principalmente para no hablar nada más de sus oscuros, un claro muy importante es aquella interpelación que al presidente Cedillo le hace desde la tribuna, en la máxima tribuna del país, que es la Cámara de Diputados, una interpelación. Creo que sí fue a Cedillo, ¿no, Jonathan? No creo que haya sido Salinas, creo que fue a Cedillo, a donde hace la interpelación. Si estoy mal, discúlpenme, no tengo esa memoria, pero sí podría decir que se ubica ahí, ¿no? En el nacionalismo revolucionario, y bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo, yo le reconozco lo que acabo de decirle, también sus oscuros los tenemos que mencionar, y yo, yo diría eso, no es un perfil político eminentemente de izquierda, pero sí un perfil político que luchó por la democracia, que tuvo su pragmatismo y que terminó, lamentablemente, muy deteriorado físicamente, y siempre hay que decirlo, siempre con la cabeza bien en su lugar, es decir, el deterioro físico no pasó por su cabeza, las decisiones que él tomó con respecto a las últimas declaraciones y el perfil que tomó al final de su carrera y de su vida, son tomadas con la seriedad que él siempre tomaba las cosas, repito, también un político pragmático, y bueno, yo diría eso de Porfirio Muñoz Ledo. El diputado se expresa muy bien de él, su amigo, su querido amigo, no tendría por qué expresarse mal. El diputado tiene una cualidad que no cualquier político tiene, la tiene bien clara, ¿no? Dice, es muy difícil hacer amistades en la política, valora quien le tiende la mano, él siempre ha sido muy solidario con sus compañeros. Porfirio Muñoz Ledo le tendió la mano, le enseñó, y por cierto, Jonathan, si me permites, nada más termino,
lo decía fuera del aire a Jonathan, el propio diputado contó una anécdota, ¿no? De Porfirio Muñoz Ledo, habían pactado un debate, un encuentro con Porfirio Muñoz Ledo, había pactado un debate, un encuentro con Diego Fernández de Ceballos, y y a la mera hora, porque así era Porfirio Muñoz Ledo, voltea a ver a Noroña y le dice, pues vas tú, ¿no? Porque yo tengo cosas que hacer. Y entonces dice, no, ya voy yo a dónde, no, pues no lo podemos dejar plantado, ahí ahí despáchate a Diego. Yo creo que Porfirio Muñoz Ledo, con todo respeto y parafraseando, el era un cabrón, eso siempre lo fue, y manda al diputado. Por cierto, no hay documento, yo lo busqué después de la anécdota que el propio diputado dijo algún día de esas videocharlas del recuerdo, busqué el documento y no encuentra, pero yo le creo, el diputado dice que le puso en la chinga a Diego Fernández Ceballos, yo creo que sí, ¿no? Honestamente, yo creo que sí, pero bueno, ese es solamente para el anecdotario. El diputado lo quiere mucho, lo respeta, le tiene agradecimiento, le agradece y le reconoce su amistad, sin tampoco dejar de plantear estos claroscuros con con el político que podemos regatearle cualquier cosa menos eh, la importancia que tuvo en este proceso de transición hacia la democracia y sobre todo hacia el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Tiene así como el ingeniero Cárdenas, un pedazote, no un granito de arena, un pedazote de trabajo, de constancia, de jugársela con el movimiento. Y yo lo dejaría ahí, mi querido Jonathan. No sé, ¿tú qué opines? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches otra vez. Pues sí, pues en primer lugar, pues creo creo yo vi dos programas, ¿no? O dos participaciones en las redes sociales muy interesantes. Una es la de Julio Astillero y la otra es la que hizo el diputado, ¿no? En la videocharla. Creo que fueron dos homenajes muy interesantes sobre la vida de Porfirio Muñoz Ledo dentro de la política mexicana. Creo que ambos concuerdan que es un político muy importante en los últimos 40 años, o si no es que más, que es que fue un diputado, que fue un político muy ágil, fue un político que sabía jugar el tablero que se propuso en en la forma del desarrollo nacional en nuestro país. Sabía jugar con todas las fuerzas, ¿no? Creo que en ese sentido, pues hay ese tenor de reconocerle su importancia y no regatearle nada en términos generales, ¿no? En segundo lugar, pues yo creo que habría que también remarcar que es un hijo de su tiempo, es un hijo que está dentro de un marco histórico político muy importante en México. Creo yo que es importante reflejar que la historia del hoy fallecido Muñoz Ledo también es la historia del país, ¿no? Es un país contradictorio, es un país en convulsión política permanente, es un país que no está definido, o sea, como que parece que el neoliberalismo pasó por nuestro país y no hubo resistencias o no hubo movimientos telúricos. Bueno, yo creo que recuperar la figura de Porfirio Muñoz Ledo significa también que había esos movimientos telúricos y que no todo estaba definido, ¿no? Y que la política estaba girando en varios péndulos, ¿no? En donde por un lado estaba una parte del neoliberalismo en el PRI, que era un neoliberalismo un poco más nacionalista, no sé cómo se puede entender eso, pero no era pero no fue para nada lo mismo que fue el neoliberalismo del PAN, que después se desarrolla con Vicente Fox y un poquito antes con Cedillo, que realmente el que despliega toda la potencia del neoliberalismo liberal, la privatización en extenso, es Cedillo. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, no es por lavarle las manos, ¿no? O lavar la cara a Salinas de Gortari, pero si uno ve el proyecto económico y el proyecto social, hay una contradicción muy interesante entre cómo funciona uno y cómo funciona el otro, ¿no? Es decir, por un lado, el proyecto económico era altamente liberal, pero su proyecto social como su solidaridad
era bastante complejo. Entonces creo que ahí había ciertas líneas que me parece que son muy importantes y que eso estaba conformando esas pugnas, pero al mismo tiempo había resistencias, ¿no? Y en esas resistencias creo yo que hay dos grandes polos, y quiero cerrar con esto porque no me quiero tomar más tiempo sobre este tema, y creo yo que uno de ellos es el nacionalismo revolucionario clásico, en donde está Efigenia Martínez, donde está el mismo Cárdenas y donde está el mismísimo Porfirio Muñoz Ledo. Pero al mismo tiempo también hubo, dentro de esta resistencia, hubo una línea política muy importante que estaba destinada o que estaba desarrollada en la voz de, de los marxistas y anarquistas clásicos, ¿no? Y se rayata con eso, ¿no? O sea, creo yo, y también otra vez en este afán de nutrir los, las efemérides y un poco enaltecer a nuestras figuras, que también se nos fue en esta semana, Adolfo Gili, ¿no? Adolfo Gili también representó esa fuerza política académica de vanguardia que se le antepuso al neoliberalismo, ¿no? O sea, creo yo que así como Porfirio Muñoz Ledo hizo su trabajo donde lo tenía que hacer y fue un trabajo que hay que decir que fue de bastante importancia en la historia de México, pero también había que reconocer que al mismo tiempo en la vanguardia con los de abajo, existió también un camarada muy importante como Adolfo Gili, que por ejemplo fue encarcelado en los 70s y en su encarcelamiento, ahí en el encarcelamiento, él para poder hacer una obra revolucionaria y poder contestar por qué estábamos viviendo la transición al neoliberalismo, dice que si queremos encontrar la raíz es en la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana es una revolución ininterrumpida. Y ese texto de la famosa Revolución Interrumpida fue un escrito que hace en la cárcel, la hace en la cárcel, con los documentos que tiene a su propia disposición para poder reclamar y para poder denunciar por qué el sistema autoritario que se generó en los 70s era un producto de que la Revolución Mexicana no se cumplió la meta política como revolución social, ¿no? Y después él va a desarrollar toda una obra muy importante en donde va a recuperar, por ejemplo, la figura de Felipe Ángeles, dentro de la batalla, en la misma composición, en el mismo escenario del PRI contra el PAN, ¿no? De la famosa transición democrática. Ahí Adolfo Gili también se instala. Y no solo eso, ¿no? O sea, Adolfo Gili creo que va a ser de los pocos, junto con López Obrador, que van a reconocer en su primer momento el movimiento STLN. Adolfo Gili fue uno de los principales académicos a nivel general, marxista también, trotskista, que tuvo una relación muy intensa con el subcomandante Marcos, y tienen ahí unas cartas muy interesantes en donde, por ejemplo, delinean la historia de México como una historia muy compleja, una historia muy interesante, y, y esas definiciones políticas se pueden ver en el 2000, ¿no? Porque mientras Porfirio Muñoz Ledo apuesta por la transición democrática con Fox, Adolfo Gili no se traga el cuento, ¿no? Y se posiciona sobre una cuestión crítica que fue muy interesante para su época. Entonces yo creo que son dos hombres que están allí, que ambos pierden la vida en esta semana, y creo que ambos tienen mucho que dar. Yo, por supuesto, diría que yo abrazo un poco más el compromiso político que desempeñó Adolfo Gili. No quiero hablar mal del que hoy, del que hoy fue ha caído, pero por ejemplo, y cerraría con esto, te acuerdo, yo tengo una anécdota, no con Porfirio Muñoz Ledo, pero un evento que dio Porfirio Muñoz Ledo. Le contaba a Anaí, ¿no? Que yo fui a la Facultad de Economía, y fue Porfirio Muñoz Ledo a dar una plática a la Facultad de Economía. Yo le digo a son de broma que yo estaba muy chaqueto porque no recuerdo nada de lo que dijo, pero yo fui a a esa ponencia, ¿no? O sea, quién sabe qué pasó, pero no recuerdo qué es lo que haya planteado. Pero yo sí recuerdo que un profesor de la Facultad de Economía levantó la mano y le hizo la pregunta más importante que se le hacía a Porfirio Muñoz Ledo. Le preguntó, ¿por qué si tú ¿por qué si tú te defines de izquierda, por qué terminas apoyando a Vicente Fox? El señor dijo, ¿saben qué? Se acabó la plática
vámonos, ¿no? Bueno, pues esa es la característica de Porfirio Muñoz Ledo, ya le cuento, le digo, o sea, yo recuerdo que la única vez que yo lo tuve más o menos enfrente, pues yo estaba atrás del auditorio, en el Soba Sols, él le estaba dando una ponencia, y lo más curioso es que terminó el evento con esa pregunta. No la respondió, por supuesto, y dijo, ¿saben qué? Hasta aquí, y bye bye. Pero bueno, pues es un hombre muy, muy interesante, fue un hombre muy interesante, ya planteas muchas cosas que yo no quiero recuperar, y creo que pues va a dar seguramente para las próximas generaciones, junto con Efigenia Martínez y el ingeniero Cárdenas, van a ser, yo creo que ese trío van a ser blanco de muchos análisis, si no es que ya lo están haciendo, de muchos análisis sobre su funcionamiento, sobre su papel en la lucha por la democracia en México, que como lo dijo Julio Astillero, ¿no? Si la democracia en México era ambigua o era dicotómica, es porque esos grandes referentes también lo fueron, ¿no? Entonces no podía ser de otra cosa. Entonces sus aciertos los tuvo el buen Muñoz Ledo, y Serraya, bueno, ahorita estaba recordando, creo que él fue de los primeros que lanzó la constituyente, ¿no? El Congreso Constituyente como una propuesta, bueno, pues antes del diputado, por supuesto, en este proceso. Bueno, él también lo hizo en su momento, que también me parece que es muy interesante reconocerlo. Y bueno, yo creo que ahí la dejaría. No me quiero extender mucho en Porfirio, porque no, si no voy a empezar a decir cosas que no valdrían la pena decirlas en este momento. Saludos, gracias. Sí, sí, en efecto, una disculpa, tienes toda la razón, los tres perfiles políticos importantes, era Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio, Andrés Manuel, pues por supuesto que se convierte en la figura emblemática de este movimiento, es nuestro actual presidente y el que lanza la cuarta transformación. Comen aparte, digamos, los cuatro luchadores de la democracia. Yo diría que el luchador social Andrés Manuel e Ifigenia, yo diría que luchadores políticos Cuauhtémoc y Porfirio, yo los ubicaría ahí. Y repito, yo creo que Porfirio Muñoz Ledo no tenía convicciones de formación marxista ni de izquierda, sobre todo tomando la historicidad de la izquierda, ¿no? Que algunos que tratan de denostar o de invisibilizar, que es, repito, la de lucha social, la de lucha desde los sindicatos organizados, la lucha de hombres y mujeres que basados en la teoría marxista, en algunos casos trotskista, en otros casos leninista, con esos digamos, perfiles, eh, construyen lo que ahora conocemos como cuarta transformación, porque no podemos decir que no tienen de alguna u otra manera una influencia directa en esta transformación. Y bueno, Porfirio y Figenia, repito, el ingeniero Cárdenas y el propio López Obrador, construyen esa plataforma en busca de la democracia, de una oposición disidente, contestataria, pero a partir del centro del régimen PRIST, eso tampoco hay que obviarlo, y, y, y precisamente los otros perfiles que la izquierda profunda, la izquierda del perredismo, que lo convierte en el partido más importante de izquierda que ha tenido este país en los últimos 40 años, el PRD, no el actual, obviamente. Pues bueno, fue construido alrededor de esas figuras, pero después entra se hace a un lado el pragmatismo, yo diría, y la gente de izquierda, en la que está incluida el diputado con licencia Javier Fernández Noroña, es, es digamos, receptora, ¿no? Heredera de los grandes movimientos sociales que este país ha tenido desde la conformación de la organización política, desde los sindicatos, organización política de las masas, es decir, una revolución clásica, ¿no? Una revolución social clásica. Y bueno, sí, sí, buenísimo que hayas recordado al gran Adolfo Gili. Eh, yo digo, imperdible, que no lo haya leído, léala, ese documento, ese texto que recuerda a Jonathan, eh, de la Revolución Interrumpida, es un texto imperdible, es un texto
que es parte de la historia política de este país desde el punto de vista de un marxista, trotskista, de un marxista de la vieja escuela, de un marxista de la vieja escuela, tan de la vieja escuela que es perseguido, que es encarcelado, como le pasa a los marxistas de cepa. Por eso yo no me considero de ahí, ¿no? Quizá hacía falta a veces pisar la cárcel para considerarse marxista, decía alguna vez el gran José Revueltas. Y en estos perfiles, Adolfo Gili destaca, y destaca porque es un académico, pero militante. Es un poquito una dicotomía, porque la academia no acostumbra ser militante, sino algunas veces es hasta eh, revisionista y este tipo de cosas desde la izquierda. Bueno, pues Adolfo Gili es un académico militante de todo el compromiso y incluso yo podría hablar que su trabajo está dedicado a la militancia, es decir, su trabajo tiene una carga de lucha y de izquierda y de marxismo y de consecuencia y de compromiso como pocos en este país, debo decirlo, porque, porque el propio, incluso no les va a gustar a alguno, pero el propio Revueltas recula en algunos momentos ante la presión incluso de la propia izquierda. Adolfo Gili es un hombre que puedo decir, sus compañeros, yo no conozco uno solo que hable mal de él, que no le tenga reconocimiento, cariño y respeto. Adolfo Gili es de esas extrañas criaturas mexicanas revolucionarias que mantuvieron siempre su prestigio intacto, tanto como académico, como militante, como marxista y como comprometido de la izquierda. Eh, qué bueno, me congratulo, Jonathan, que lo hayas recordado. Y de verdad, les recomiendo eh, a los que se dicen cuatro teístas, eh, una lectura obligada es la lectura de la Revolución, interrumpida del gran Adolfo Gili. Si no, no entenderemos en muchos sentidos lo que está pasando y por qué personajes que somos intrascendentes, eso ya lo sé, pero como Jonathan o yo planteamos algunas cosas que para algunos se les hace así como locuras o estupideces, ¿no? Y bueno, Jonathan, yo fíjate que ya para ir concluyendo, si te parece, este domingo, pues la gran noticia, lo que impacta más es eh, pues la pérdida de Porfirio Muñoz Ledo. No entraría yo en más detalles. Yo creo que el silencio, ¿no? Esta pequeña, no es homenaje, sino este pequeño recuerdo de la vida de Porfirio Muñoz Ledo, creo que es suficiente, porque faltaríamos al respeto que se le debe tener a la imagen de Porfirio Muñoz Ledo a partir de las contradicciones que sobre todo al final de su carrera política tiene, y no creo que sea bueno ya ahondar en ello, ¿no? Porque sería donde estaría la carnita y yo creo que no es el momento para hacerlo. Pero yo me quedo con respecto al tema de la revolución y del gatopardismo. Fíjate, eh, causó buena impresión y en otros así como que, ¿no? Este, miedo. Bueno, no sé, las declaraciones que hiciste ayer acerca del gatopardismo, algunos piensan que estabas atacando a Claudia, que estabas atacando a Dana Justo, que estabas atacando a Marcelo. Eh, y yo creo que en honor a la verdad, escuchándolo nuevamente, eh, con algunos cortes de video que me han pasado compañeros con respecto a tu ponencia, porque me reclaman, ¿no? Vamos a decirlo así, un reclamo solidario, pero me reclaman porque sí, me reclaman solidariamente, no de manera peyorativa ni beligerante, ni enojados, pero me reclaman, dice, tú estás, cuando me piden ellos alguna opinión, que agradezco mucho que me tomen en cuenta,
Yo les digo, no me parece que la táctica de los noroñistas sea atacar a los demás aspirantes. Y creo que no se entendió, Jonathan, cuando tú planteas eso, que, que, que pareciera que es un golpeteo, y no, no, es una crítica marxista, es lo que no entienden, porque la crítica marxista ni siquiera está en los perfiles de los aspirantes, está en el peligro de abrirle la puerta al oportunismo, al gatopardismo. Es decir, yo no desconfío en el principio y en el compromiso de Claudia, de entrada. De lo que desconfío es que le está abriendo la puerta a través de esas costumbres políticas de la vieja guardia, le está abriendo la puerta a aquellos que pedirán cuotas a cambio de lo que están financiando. Hay que decirlo abiertamente. Ese es el gatopardismo, si al menos así lo entendí yo, Jonathan, el gatopardismo más peligroso al que tú te referías. No es un golpeteo, los noroñistas no estamos golpeteando, y mucho menos a los aspirantes. Pero sí tenemos que hacer, nosotros partimos de una tesis marxista de análisis, de la cual no nos movemos de ahí. En eso coincidimos mucho, Jonathan y un servidor. Quizá por eso hemos tenido ya una amistad corta, pero muy, muy entrañable. Nosotros partimos del análisis concreto de la realidad concreta, es decir, de lo que está pasando. Tratamos de no suponer lo que vaya a pasar. Nosotros no podemos suponer que si llega Claudia, esto se vaya al carajo. No, no podemos suponer eso. O si llega Marcelo, o si llega Monreal, o si llega el Güero Velasco. Ni siquiera podemos suponer qué pasará si llega Noroña, sino que la realidad concreta, el análisis concreto de la realidad concreta nos dice, a partir del compromiso y de la historicidad de esos perfiles, que algunos están actuando fuera de esa historicidad de los perfiles y otros están siendo congruentes con su historicidad. Lo voy a decir claro y después dejaré a Jonathan para que me diga si estoy interpretando bien o mal. Marcelo Ebrard está en la congruencia con su perfil político y la historia política que él tiene. De él no podemos, lo digo claramente, ay, Pina, por ahí pasó una vejilla, a ver si no es ebradista y ahorita me pica la pelona, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos esperar del ex canciller, con todo respeto, que haya una propuesta constituyente o que esté planteando la posibilidad de que haya 3 comidas al día de todos los mexicanos o la desaparición del trabajo infantil. Eso no lo hace menos, eso lo hace congruente con su perfil político, que su perfil político siempre ha ido en otro sentido, un poco más pragmático, vamos a decir que un poco, como lo dice el propio diputado Fernández Noroña, diputado con licencia, un poco más hacia la socialdemocracia, ¿no? Esta entelequia que tratamos de ubicar en la izquierda y que está muy cargada hacia el centro, yo diría que incluso un poquito más cargada hacia la derecha. ¿Y por qué? Porque cuando existe un político como Marcelo Ebrard que plantea que hay clase media, entonces estamos viendo que, que no es un perfil de izquierda revolucionaria, de izquierda profunda, porque debemos de partir de que la izquierda revolucionaria y profunda, en su teoría, pues tiene claro que las clases medias, esto que se llama clase media, realmente es una entelequia, no existe, es algo para definir aquellos, aquellos trabajadores con mejor sueldo, pero con las mismas condiciones que los demás. Es lo que no se dan cuenta, ¿no? Pero no entrar en ese tema. Eh, si yo veo el perfil de Claudia, yo diría es un perfil de izquierda, pero tampoco es un perfil que se ha decantado por esa radicalidad que tiene el diputado Fernández Noroña. Y Adán Augusto, pues yo veo que es un perfil priista. Y, y, y la buena o mala gestión que Adán Augusto tuvo como gobernador hace suponer que está conjuntando bueno, que alrededor de él, y que ahora se ve más claramente, se conjunta esa vieja escuela priista, esa escuela de Manuel Andrade, esa escuela priista de la vieja guardia, y bueno, pues yo no podría yo esperar, si ganase Adán Augusto, que hubiera un giro hacia la izquierda muy profundo, muy revolucionario, comprometido con esas causas. Realmente no lo veo. Y por dejarlo así, yo creo que son los 3 perfiles más importantes.
Ahora, ¿cuál es el peligro? Principalmente el lado de Claudia, que es la otra que tiene un perfil de izquierda. Si no es cierto que es muy radical, pues sí, un perfil de izquierda y que tiene una historicidad personal de su vida, ya lo hemos platicado, la influencia de la Chata Campa en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? La lucha que tuvo en el Consejo Estudiantil Universitario de los 80s, todo eso, ¿no? La relación que la llevó incluso a formar una familia con otro luchador social desde las épocas universitarias, como era Carlos Simas, etcétera, etcétera. El problema es que estas prácticas que ya hemos venido denunciando están abriendo la puerta a uno de los principales enemigos del, de la revolución social, ¿no? Que es el gatopardismo, lo que Jonathan califica como gatopardismo, y que no es otra cosa que el oportunismo, porque la gente que tiene dinero es la que está pagando los espectaculares y vamos, hay dos opciones, ¿no? Una, que es gente que tiene dinero, es decir, gente de corte de derecha, empresarios, que son capaces de gastar, no sé, vamos a poner una cantidad para no eh, presuponer, pero que es obvio, ¿no? Porque si tú te das a la tarea de buscar cuánto cuesta un espectacular o un trabajo de esos, o los que se están haciendo, aquí abajo, en Tlalpan, eh, de cada 5 camiones hay 3 que traen ahí todo cubierto el camión con en la encuesta es Claudia, ¿no? El hashtag es Claudia, en la encuesta es Claudia, y una fotografía de Claudia con el presidente levantando la mano. Entonces, pues vamos a decir que $1,000,000. O sea, una persona, un empresario, alguien que puede gastar $1,000,000 en apoyar a Claudia de esa manera, o la otra opción es que sea dinero público, que sería más grave, y que yo creo que no, que yo creo que no, yo creo que Andrés Manuel no lo permitiría, y tampoco Claudia la veo en esa lógica, hay que ser claros, ¿no? Ni tampoco Marcelo y Adán Augusto tienen su propia fortuna personal, pero no les da para costear una digamos que eh, un gasto de propaganda tan fuerte, hay que ser sinceros, y tienen amigos cercanos que pudieran hacerlo. Entonces, pues yo creo que a lo que se refería Jonathan era eso, no es un golpeteo hacia ¿verdad? Tampoco es el hecho de pensar que el empresariado mexicano está metido en la cuarta transformación, sino que se le está abriendo la puerta y que si ellos piensan, porque no son ingenuos, que no se los van a cobrar, ese es el problema. Es lo que nosotros levantamos así como las alertas, ¿no? Porque en este proceso capitalista, yo no conozco a nadie, mi querido Jonathan, ni siquiera aquellos que decían, ¿no? Que hacen vamos, la Fundación Slim, ¿no? Que se demostró en el proceso que la Fundación Slim gasta mucho dinero en en obras de caridad, vamos a decir, y en apoyos, eh, pero todo sale. Perdón, perdón, ya nos reconectamos, yo me caí un poco, repito, una disculpa, el internet anda mal. Miren, qué casualidad, ¿no? Hablo de Carlos Slim y nos tira la transmisión. Este, en el proceso del pago de impuestos, ¿no? Es decir, no es dinero que salga de su bolsa para apoyar las causas que ellos dicen, sino que es una manera de evitar pagar impuestos. Había por ahí, Jonathan, y con eso cierro, para que nos aclares, ¿no? Y que por cierto, debo decirlo, no es una crítica la que te están haciendo. Destacan lo que estás diciendo, creen que estás pegando donde debes pegar, ¿no? En el buen sentido, estás dando en el blanco, pues. Pero nada más la dejo así, ¿no? Por cierto, ahí había un libro que me dieron a leer, que leí 2 capítulos y dije, con esto tengo, que decía, la hipocresía de la derecha en el sentido de las organizaciones, ¿no? De estas obras de caridad, ¿no? Y fíjate, era un ejercicio matemático muy interesante. Por ahí debo de tener el libro, lo voy a buscar, porque guardo muchos en cajas, ¿no? Sobre todo los que ya no me interesa volver a leer o no tener a la mano como consulta. Pero decía algo muy interesante, ¿no? Que es un proceso como el proceso de derecha.
es decir, un proceso hipócrita, un proceso de engaño, de simulación, y que más o menos calculaban que por cada dólar, ellos mencionaban a $100, por cada dólar que dan en ese sentido, en, en, en el sentido de la ayuda social, dejan de pagar 3 de impuestos en el proceso de las leyes, ¿no? O sea, dejan de pagar 3 por donar uno. Y ellos dicen, su teoría es que de esa manera obligan al gobierno, en vez de darle el dinero para que el gobierno haga esos procesos de ayuda social, ellos lo dan de manera directa, ¿no? Y dirigida a lo que ellos creen, porque no vaya a ser que se lo roben los políticos. Ese es el proceso de lo que ellos dicen, ¿no? La realidad matemática es que de cada dólar que ellos donan o que dan en este altruismo, dejan de pagar 3 de impuestos. Jonathan, explícanos, si me haces favor, o déjanos claro, esto que llamas tú gatopardismo y que a mí me pareció una reflexión justa, ¿no? Una reflexión directa y justa. Yo lo interpreté así, pero para que no quede dudas por aquello de que me llenaron el WhatsApp con esos comentarios, compañero. En el buen sentido, ¿eh? No en el mal sentido. Adelante, Jonah. Sí, a ver, voy a retomar otra obra, ¿no? Fundamental del marxismo para ubicar el punto, porque es que si me enfoco al gatopardismo, se pierde la otra parte que también desarrollé, ¿no? Pero bueno, hay un texto muy famoso que se llama La Guerra Civil en Francia, de Carlos Marx, como diría Néstor Cohen, ¿no? Carlitos Marx, el del buen Carlitos, en donde desarrolla una serie de escritos que los va a mandar a la Primera Internacional, si no mal recuerdo, sobre lo que pasó en la Comuna de París, ¿no? Él le da un seguimiento histórico a la Comuna de París y entonces hace una reflexión final sobre el proceso. Y entonces en la guerra civil lo que va a analizar Marx son, y por eso le va a llamar guerra civil, ¿no? Le va a llamar guerra civil porque lo que va a detectar es que la Comuna de París fue el proceso histórico hasta su época más desarrollado en donde se encuentran dos fuerzas y donde se desenmascaran esas dos fuerzas, ¿no? Por un lado, las fuerzas burguesas que intentan controlar naturalmente este proceso histórico que se llama capitalismo y que quieren ajustarlo y que quieren mantenerlo. Y hay otro que es la fuerza revolucionaria, que son fuerzas del pueblo que se organizan y que le van a detentar la lucha política, el control del poder, ¿no? Y entonces la Comuna de París solamente es el reflejo de que las condiciones que el propio capitalismo desarrolla son históricamente importantes en tanto que llegan momentos históricos en donde las fuerzas se tienen que desenmascarar y están tan polarizadas que tienen que enfrentarse directamente. En ese sentido aparecen estas dos fuerzas que chocan permanentemente. El punto con Lenin, ¿no? Cuando él desarrolla las tesis de Abril, es que él va a detectar que en el propio movimiento revolucionario aparecen estas mismas fuerzas. Es decir, no es únicamente que también ya Marx lo había detectado, ¿no? Que, que el problema de la Comuna de París es que había dos fuerzas muy importantes. Unas fuerzas que se vestían de revolucionarias, pero que eran antirrevolucionarias, y otra fuerza que era revolucionaria y que tenía que competir contra la condición revolucionaria, antirrevolucionaria. El punto ya en Lenin, Lenin con las tesis de Abril, es que lo que él detectó es que en la misma composición revolucionaria existían esas dos fuerzas que se apalancaban, ¿no? Y que se detonaban generalmente. Y entonces en el mismo proyecto en donde se alza un movimiento social y se convoca una revolución social, esas dos fuerzas se están encontrando, o sea, están pegadas y se están encontrando. Y que en última instancia se van metamorfoseando y entonces tarde que temprano una se tiene que comer a la otra.
porque es insoportable mantener esas fuerzas. Para el caso de México, yo creo que las tesis de Abril y la guerra civil en Francia, de Lenin y de Marx, son muy importantes para poder entender lo que está pasando en México. Es decir, en México lo que está pasando es que, por un lado, hay un enfrentamiento directo entre la derecha y la izquierda, es decir, la izquierda y la derecha se están enfrentando directamente, no hay medias tintas. Cuando alguien viene y nos dice en México, ¿saben qué? Es que hay una tercera posición, pues no le creemos. Y no le creemos porque en nuestra propia historicidad como país, lo que estamos enfrentando y lo que estamos viendo es que por un lado está la derecha, bien definida, ya reunida, ya reunida la derecha, así reunida completamente, financiada por Estados Unidos, golpeteando el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Entonces observamos que hay un enfrentamiento directo entre la derecha y la izquierda. La otra parte, que eso lo tenemos detectado, pero la otra parte que no lo hemos sabido detectar por las propias condiciones del movimiento, es que dentro del movimiento de la revolución de las conciencias existe otro frente igualito, en donde hay una fuerza que se quiere vestir de izquierda, pero que es de derecha, y hay una fuerza que es de izquierda totalmente. Entonces, esta fuerza que es de derecha y que se quiere vestir de izquierda es a lo que yo intenté denominar catopardismo. Son fuerzas dentro del movimiento, son fuerzas dentro del movimiento de la cuarta transformación que quieren vestirse de izquierda, o sea, que quieren mudar de piel o que quieren cambiar su piel para aparentar ser de izquierdas, pero seguir viviendo como de derecha. Eso es muy interesante, ¿no? Porque pareciera que solamente el problema solamente es con la derecha, y no. El problema es que existen movimientos dentro de la cuarta transformación que están totalmente delineados con la derecha, o sea, su compromiso político está con ellos. Y son personajes que toda su vida militaron y han militado en la derecha y no saben cómo se conforma la izquierda. Entonces, cuando entran cuando se empalman con la cuarta transformación, entonces esas viejas prácticas que se supone que esta cuarta transformación y revolución de las conciencias quieren transformar, llegan y entonces chocan. O sea, en primer lugar llegaron e hicieron un gran acuerdo en común, o sea, fue un gran frente, pero cuando toman el poder, entonces automáticamente las dos fuerzas quieren tomar la hegemonía. Y entonces, en términos generales, en la cuarta transformación, y dentro del partido de Morena se fueron infiltrando estas fuerzas que aparentemente, bueno, que son de derecha, pero que se quieren vestir de izquierda y quieren transmitirnos una nueva forma de ser de izquierda, pero esa nueva forma de ser de izquierda son prácticas de derecha. Y eso es lo que importa, ¿no? Lo que importa es que hay que detectar esos comportamientos, o sea, esos comportamientos donde te dicen, ¿sabes qué? Yo soy más obradorista que los obradoristas, ¿no? Porque yo llegué en 2018 y di mi voto y yo hice que ganara Andrés Manuel López Obrador y entonces lo que tenemos que hacer es todo lo que hace el PAN, ¿no? Pero solamente pues siendo humanistas, ¿no? Y para ellos ser humanistas es ser buena gente con las personas. Y no quiero decir nombres porque salen por todos lados, ¿no? Salen por todos lados. Pero yo creo que sin mencionar nombres, aparecen en el imaginario colectivo, aparecen ciertos elementos, pero en todos lados, dentro del frente de Morena, o sea, dentro del frente de Morena aparecen en todos lados, también en el PT, también en el Partido Verde. O sea, es más, el Partido Verde es yo creo que sería el ejemplo más clásico del gatopardismo. O sea, el Partido Verde es como que sería el clásico. O sea, si quieren ver un gatopardismo, es el verde. O sea, toda su vida se concentró en, en lavar de la cara al neoliberalismo y mutaron de la noche a la mañana, pues para, según ya son de izquierda. Pero si ustedes observan, su comportamiento sigue siendo de derecha. En Morena lo que le pasó fue lo mismo, ¿no? Es decir, primero Morena se construye desde las bases, se construye con movimiento social de izquierda, o sea, la base de Morena es de izquierda, o sea, hay una izquierda profunda que está allí olvidada, pero cuando gana Andrés Manuel y cuando Andrés Manuel hace esa gran alianza, las bases empezaron a quedar relegadas y empezaron a entrar los oportunistas o los gatopardistas.
estas personas de derecha que se transmutaron y que ahora aparecen como de izquierda. Bueno, el caso de Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, y lo dijo el diputado. ¿Quién fue? Fíjense cómo es el gatopardismo. ¿Quién apoyó a Porfirio Muñoz Ledo? No voy a hablar de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Quién apoyó a Porfirio Muñoz Ledo? En la transición, cuando se disputó la presidencia, ¿no? Entre Porfirio Muñoz Ledo y Mayo Delgado. ¿Recuerden ustedes quién fue? Ahora recuerden quién apoya a Claudia Sheinbaum. Y ese grupo que apoya a Claudia Sheinbaum, ¿cómo se lleva con Mayo Delgado? O sea, si ustedes empiezan a detectar cómo se comportó el grupo que apoyó a Porfirio Muñoz Ledo, después cómo perdieron y cómo se infiltraron, o, o, o cómo cambiaron de tesitura, ¿no? Para después entrar con Mayo Delgado, ¿no? Junto con Citlali Hernández, y después ahora el empuje que le están dando a Claudia Sheinbaum, pues es un gatopardismo muy interesante. Y no voy a decir los nombres, pero yo creo que hay uno ahí muy, muy importante, que lo mencionó el diputado, que es relevante, Berta Luján. Además voy a decir uno, ¿no? Berta Luján, que hizo todo ese proceso. Pero además de todo eso, el grupo de Mayo Delgado, que es un grupo que históricamente apoyó a la reforma del mismo expresidente Peña Nieto, que fueron itamitas, gran parte de ellos son itamitas, que, que, que avalaban los acuerdos neoliberales y que ahora ya se transformaron en una especie de defensores de la cuarta transformación. Es más, ahora el Fisgón y otros grupos nos los presentan como si fueran los grandes salvadores de la democracia en México, porque según ellos, Mayo Delgado hizo lo imposible, meter gobernaturas. Bueno, hasta donde yo sé, si uno empieza a delinear, quien ganó gobernaturas no fue Mayo Delgado, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, fue él el que ganó las gobernaturas. Si no hizo por Andrés Manuel López Obrador, Mayo Delgado no hubiera ganado ninguna, o sea, había perdido todas, porque ha hecho grandes, pero grandes estafas. Ahora, por ejemplo, otro proceso del gatopardismo, y lo denunció Ángel Valderas. Ángel Valderas es criticado y lo pusieron en crisis y lo iban a expulsar del partido. Bueno, lo intentaron expulsar y ya estaba fuera del partido por el tribunal porque denunció en Querétaro ese gatopardismo. Personas que son de ultraderecha, que quién sabe cómo es que les entró el espíritu por la izquierda y con actitudes de derecha se quieren vestir de izquierda. Y la denuncia tiene que ver con ese proceso, ¿no? El proceso que tendríamos que denunciar es que hay un carácter muy importante en donde ese gatopardismo se está mostrando por todos lados. En especial, a mi punto de parecer, en especial, yo creo que lo más importante es esa transmutación que hacen. O sea, son fenómenos que se van transmutando y que Ángel Valderas fue uno, ¿no? Pero hay muchos, como Ángel Valderas, que empezaron a denunciar los perfiles de ultraderecha, que se visten y que se arropan de izquierda, pero con el único objetivo de seguir siendo de derecha y seguir teniendo los beneficios de la derecha misma. Entonces, lo que hay que romper es ese proceso, porque la propaganda es solamente un mecanismo. O sea, la propaganda es solamente una esfera de todo ese gatopardismo. Existen otras esferas que se han ido reproduciendo permanentemente. Ahora, ¿cuál es el problema con este proceso? Para que no se vea que es un golpeteo. Bueno, ya mencioné a Claudia Sheinbaum, para que vean que no, porque necesito también yo curarme en salud, ¿no? En la entrevista que le hicieron a Lira, al profesor de Andrés Manuel López Obrador, él denunció el gatopardismo, pero él denunció el gatopardismo de otros dos perfiles, el de Adán Augusto, y lo dijo específicamente, Adán Augusto se está reuniendo con priistas de la vieja escuela neoliberal de Tabasco, y se está reuniendo con empresarios, y él denunció ese proceso. O sea, yo no puedo decir que él va a continuar con la cuarta transformación, porque eso, o sea, no dio la palabra, pero explicó el proceso del catopardismo. Gente que se pone a hacer acuerdos con el PRI, gente que se pone a hacer acuerdos con tus enemigos y que en la palestra dice que es más obradorista que el propio Obrador o que los propios obradoristas.
o se dice ser el más obradorista o más de izquierda que la propia izquierda. O sea, le quiere venir a enseñar cómo hacer política de izquierda a la izquierda histórica, que además ellos mismos recriminan o banalizan, cuando no saben que que la victoria que tuvimos en este momento tiene que ver con toda esa historicidad de la izquierda que empujó desde hace mucho tiempo. Y pasa lo mismo con Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard se sigue, bueno, él es más evidente. O sea, a mí cuando me dicen que Claudia Sheinbaum es la que está más tirada a la derecha, yo me muero de la risa, porque no es cierto. El que está más tirado a la derecha es Marcelo Ebrard. O sea, el gatopardista más importante es Marcelo Ebrard. Es decir, si nos ponemos un poquito más finos, Mario Delgado no hubiera entrado sin la mano de Marcelo Ebrard. Y si Marcelo Ebrard está bien enojado y está a punto de romper, es porque se siente traicionado. Y se siente traicionado porque su chavo, que es ese era su chavo, o sea, Marcelo, o sea, el chavo de Marcelo Ebrard es Mario Delgado. Y de alguna manera, quién sabe qué pasó, yo tampoco no me quiero meter, le volteó bandera en este último tramo. Porque realmente quien mete a Mario Delgado a la contienda y quien empuja para que él sea el presidente, pues gran parte de la mano tiene que ver con Marcelo Ebrard, sí, con Marcelo Ebrard. Es decir, pero él también es un gatopardista muy interesante. O sea, es una persona que dice, no, las clases medias, la cuarta transformación. Bueno, es tan interesante que se dice ser de izquierda y cuando, no sé si ustedes ya la hayan visto, pero busquen la entrevista que le hacen a Marcelo Ebrard sobre el problema con López Dóriga, sobre el problema de J. Mujica, y Marcelo Ebrard defiende la posición del presidente Lázaro Cárdenas de no impulsar a J. Mujica. Dice el mismo canciller que era un acierto de Lázaro Cárdenas empujar a Manuel Ávila Camacho, ¿no? ¿No? O sea, simplemente para poner un poco cómo está la conjetura y las constelaciones. Entonces, claramente lo que estamos denunciando, ¿no? Es el carácter gatopardista, pero hay que decirlo, porque entonces, esto ya se puede, esto que ya dije ya se puede poner como un golpeteo, pero hay que ponerlo en el centro, o sea, porque si no, entonces no entendemos cuál es la profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, por qué el punto? Ahora, ¿por qué denunciarlo? Que ahí cerraría, ¿no? ¿Por qué denunciarlo? Bueno, yo lo tengo que denunciar por dos cosas. Primero, porque soy de izquierda. Y hay una maldita izquierda radical infantil que me está empujando permanente, bueno, además soy comunista, hay una izquierda comunista que me está empujando de que yo soy una persona que solapo el oportunismo que hay en Morena. Y yo no puedo hacer eso. O sea, yo como izquierda comunista, yo como comunista y que me afianzo en el comunismo, tengo que demostrar que yo no solapo el oportunismo en Morena y que si hay oportunismo, se tiene que señalar. Y ahí se está señalando. Esta es evidencia de que yo tengo la capacidad de poder señalar críticamente que hay oportunismo dentro del movimiento, hay un oportunismo, no quiero decir que Claudia, pero hay grupos dentro de la estructura de Claudia que van sobre esa línea, que hay que señalarlos permanentemente, que se mueven bajo la política gatopardista. Y segundo, y lo más importante, dejando de que tengo que yo definir que no soy solapador con la izquierda comunista, sería cómplice. Y si soy cómplice, yo también entiendo que esa política gatopardista le va a abrir la puerta a la ultraderecha. O sea, si nosotros somos cómplices y solapamos al gatopardismo en la cuarta transformación, el resultado necesario de este proceso es que la cuarta transformación se va a caer y se la va a llevar el carajo porque el gatopardismo no tiene capacidad de poder enfrentar a la ultraderecha. No la tiene. Y la historia nos lo ha demostrado permanentemente. En América Latina, aquellos proyectos que se fincaron sobre el gatopardismo fueron destruidos, fueron aniquilados. Lula da Silva, Rafael Correa, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile con Bachelet, aunque no era un gran proyecto, no era el gran proyecto y lo tumbaron. O sea, los reflujos que pueden llegar es por culpa del gatopardismo. Lo que pasó en México con Cárdenas. O sea,
o sea, el que no se haya definido Cárdenas por el perfil de Mujica fue una traición al movimiento y lo que ocasionó fue, una retaguardia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que si nosotros nos volvemos cómplices y sabemos que el gatopardismo no tiene la posibilidad de poderle competir a la ultraderecha, entonces yo creo que la ultraderecha la tiene muy fácil. Y a lo mejor no gana en 2024, pero puede tumbar el proyecto de 2024-2030, porque no tiene la fuerza suficiente. Entonces, yo diría, para finalizar, una conclusión política. ¿Qué nos toca a los noroñistas? ¿Enfrentar el gatopardismo en este momento? Sí, lo tenemos que enfrentar. Y tenemos que denunciarlo abiertamente. Y además tenemos que organizarnos para poder empujar el proyecto que nos parece que es la solución, que es el perfil del diputado, con licencia, ¿no? El diputado con licencia. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, para mí el punto es ese, o sea, si yo no lo denuncio, o sea, a lo mejor puedo quedar bien con las altas esferas de Morena, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? O sea, está bien, ¿no? O sea, este solapador, ¿no? Pero si lo denuncio, me puede pasar lo de Ángel Valderas, ¿no? Que me cierren todas las puertas, en Morena. Pero es preferible mil veces que, que nos, que, que nos puedan quitar los espacios que podamos haber obtenido en Morena con tal de poder colocar los principios, ¿no? Y el principio es uno. O sea, si yo dejo que el gatopardismo avance, lo que está en juego no soy yo. Lo que está en juego es la cuarta transformación. Y en ese sentido, pues mi definición política, sí soy comunista, pero también apoyo la cuarta transformación. Entonces yo no puedo dejar que por voluntades y oportunismos se comprometa un proyecto y tengo yo que el compromiso de denunciar este carácter, ¿no? Este carácter que está allí y que en todo caso es eso, ¿no? Es como diría la novela, ¿no? Porque es una novela, ¿no? Hay que cambiar para seguir iguales, ¿no? Ese es el gatopardismo, pero la vacuna es muy abierta, ¿no? La vacuna es muy abierta, que la única vacuna para el gatopardismo, pues es conciencia de clase, es la izquierda, pero bueno, ahí la dejo. Sí, exacto. Yo diría que ahora sí que no esperaba menos de ti en esta configuración del desarrollo de tu exposición, retomando lo de ayer. ¿Y por qué lo digo? Porque esos son los matices. O sea, no nos hagamos bolas, ¿no? En este proceso, el hecho de ejercer una crítica sobre la claridad de los perfiles que están en disputa en este proceso, eh, implica dos cosas yo las veo claritas, ¿no? Primero, eh, definir por qué es el diputado Noroña, ¿no? O sea, por qué desde nuestro punto de vista es el diputado Noroña. Y en esos contrastes, sin llegar a ser el golpeteo, para que no se pierda el sentido de la crítica, y yo creo que más que el sentido, la seriedad de la crítica, pues tenemos que plantear lo que Jonathan y un servidor han estado planteando permanentemente, ¿no? Que hay unos matices de perfil que definen lo que desde nuestro punto de vista es ineludible, que es la profundidad, la verdadera profundidad de esta revolución sin violencia. Y la verdadera profundidad de esta revolución sin violencia pasa por la historicidad de la izquierda, pasa por las bases de este movimiento y pasa sobre todo por el perfil político de los contendientes o de los aspirantes. Y en ese perfil político, como yo lo decía antes de darle la palabra a Jonathan, pues yo no podría esperar una izquierda revolucionaria y profunda de parte de Marcelo Ebrard, y no por la realidad actual, que no ha cambiado. Él lo dice. Yo conozco esa entrevista y en la entrevista él dice, pues qué bueno que no fue Mujica, ¿no? Ahora sí que Dios nos agarra confesados, ¿no? Sí, claramente. Y eso no es una declaración cualquiera, es una definición política, que es algo que permanentemente recalcamos Jonathan y yo. O sea, si nosotros escuchamos o atendemos al análisis en ese sentido, pues son definiciones políticas. Y en los actos, y no solamente
en los hechos o en las palabras, sino en los actos que te definen como un político que aspira a este proceso revolucionario, a dirigir, a ser el líder de este proceso revolucionario, que no es cualquier cosa, pues está Dan Augusto con su perfil priista, hay que decirlo. Y ahí yo destacaría la preocupación más grande, es decir, esos dos están actuando como actuaron siempre, con la congruencia de sus actos políticos. Pero hay un perfil, independientemente del diputado, que es el más congruente de todos, hay un perfil que sí juega en la izquierda, que sí tiene raíces incluso de comunismo y de marxismo, y que está abriendo la puerta a través de la congregación de perfiles a su alrededor que juegan con el gatopardismo y que le abren la puerta a la posibilidad de que se nos cuelen, ¿no? Incluso con la firmeza que Claudia tendría, porque me refiero a ella, de no hacerlo. Pero llega el momento en que esa fuerza la vas, esa fuerza de tu calidad como político se va minando con la aceptación de perfiles como, por ejemplo, no tengo el nombre porque no me preocupa tenerlo, pero de uno de los que se acaba de unir a su campaña, ¿no? A su proceso, que es abiertamente panista, que es abiertamente derecha, y que incluso en su perfil de Twitter, días antes, yo podría decir, para no errarle, 1 o 2 meses antes, estaba abiertamente insultando al presidente. Y eso es a lo que nos referimos. O sea, el pragmatismo en su máxima expresión, a cambio de un triunfo político, con la ingenuidad que no creo que la tenga Claudia, de pensar que verdaderamente cambian de parecer, que verdaderamente en el proceso político están arrepentidos de su posicionamiento, incluso de los abiertos insultos que le hacen al presidente, pasando por encima de su investidura y pasando por encima de lo que representa el presidente en esta revolución. Y pensar que le abres la puerta por el simple hecho de sumar voluntades para alcanzar un triunfo eh, que es muy importante en la vida política, pero que es más importante para la nación. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Y recordando un poquito, y con eso cerraría, mi querido Jonathan, pero tú recordaste algo que yo quiero cerrar, lo de la revolución, porque es esa es una enseñanza que yo le voy a reconocer a uno de mis grandes maestros el marxismo. Él prefiere que yo no lo mencione, pero yo podría decir que es mi mentor en el proceso de estudiar a Karl Marx. Él me decía, hablando de ese famoso texto de la Revolución Francesa, que Marx de joven, como nosotros sabemos, Marx pasó gran parte de su vida en Inglaterra, en el Reino Unido. Marx de joven le tiene un gran respeto a la Revolución Francesa, trata de alguna u otra manera de descifrar qué es lo que pasó ahí y sobre todo en el proceso de la conciencia de clase. Y, y pocos lo saben, pero este maestro me decía que en ese proceso Marx desarrolla un proyecto personal que es tratar de organizar políticamente a esos herederos de esa vieja revolución francesa para tratar de recuperar las fallas que se tuvieron con respecto precisamente al gatopardismo, es decir, aquellos que acabaron eh, mandando a la guillotina a personajes tan importantes como Robespierre, por ejemplo. ¿Por qué Robespierre, siendo un líder ideólogo de la revolución social, termina siendo guillotinado como el rey, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? Marx trata de recuperar eso y trata de entender, convocando a esos viejos revolucionarios, que había herederos de esos viejos revolucionarios desde la Revolución Social y que en Francia no pegó, que ahí la burguesía se robó esa revolución. Y es una de las experiencias más importantes que tiene Karl Marx en el proceso de la construcción de lo que después sería su texto más importante, que es El Capital, y que además hay unas cartas
que a lo mejor Jonathan conoce, seguramente conoce, que son cartas que lleva, que tiene con su viejo camarada Engels, ¿no? Donde explica eso, que, que a partir de grandes desilusiones de las convocatorias revolucionarias a través de la conformación de una ideología revolucionaria social, de la revolución social, una de sus grandes desilusiones, uno de sus grandes fracasos de joven es precisamente esa convocatoria que hacen los revolucionarios franceses. ¿Por qué? Porque se da cuenta que están impactados por la historicidad. Fíjense lo que les digo. Es decir, que la burguesía acabó terminando robándose no solamente la revolución en hechos concretos, sino la historia de esa revolución. Y destaca un personaje que por ahí hay un libro que tengo yo, por ahí lo debo de tener guardado, de un personaje, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero que el gran, miren, por aquí lo tengo, por aquí debo de tener. El gran Stefan Zweig escribe una novela de ese personaje. Ese es el gato pardo, a lo que se refiere Jonathan. Ese, ese es el que manda, que derrota no solamente políticamente, sino en la vida a Robespierre y lo manda a la horca. Por cierto, también a Danton. Por aquí lo debo de tener. Ese libro se lo recomiendo. Está novelado, pero es una biografía de Stefan Zweig. Lo escribe. Es que era un animal, en el buen sentido, ¿eh? Escribe, también escribe una biografía imperdible de María Antonieta. No lo recuerdo, discúlpenme. Incluso tuiteé porque lo releí y me abrió un sinnúmero de claridad con respecto a eso. Y recordé ayer que estaba planteando yo antes eso, recordé ese pasaje de la vida de Marx que me cuenta mi maestro con respecto a la definición que Karl Marx aprende y también me dice, recupera algo que yo creo que es importantísimo y con esto cierro. Me dice, muy poca gente reconoce que Karl Marx estudia abogacía, o sea, estudia derecho. Pero dentro de ese proceso, abandona, vamos a decirlo así, sus estudios de derecho y se mete a la filosofía. Cuando confirma dentro de la filosofía este tipo de cosas que le pasan con respecto a las convocatorias, a tratar de entender qué es la revolución social y por qué se da, se topa con dos grandes pensadores alemanes. Para muchos, la más alta cumbre de la filosofía alemana, que es Immanuel Kant, y la dialéctica de Hegel. Y en este proceso los neo-hegelianos o de los jóvenes hegelianos, Marx disputa yo creo, desde mi punto de vista, una de las batallas filosóficas e intelectuales más importantes, lo que le da, digamos que ese bagaje intelectual y filosófico que le da para construir lo que conocemos como dialéctica marxista, dialéctica revolucionaria. Eh, esa, mucha gente vulgariza que Marx es un neo-hegeliano clásico, y yo les diría que no, que le compone la plantilla Hegel, que agarra la dialéctica, la voltea, la pone de pie y dice, señores, este es el pensamiento revolucionario por autonomía. La dialéctica es el pensamiento revolucionario por autonomía. Y a partir de esa victoria intelectual que tiene, construye lo que nosotros conocemos como el tratado de economía política más importante de la historia de nuestra era, que se llama El Capital. ¿Por qué? Porque construye a través de las lecturas de los clásicos de la economía política, que son de derecha, los clásicos, Adam Smith, Ricardo, a partir de esas lecturas, con el bagaje y el triunfo intelectual y filosófico que tiene con respecto a la dialéctica hegeliana, construye ese pensamiento tan poderoso y revolucionario que se llama el capital. Si nosotros entendemos eso, sabremos
que los vulgares que denuestran el tratado, insisto, de economía política más importante de nuestra era, caerán a pedazos. No habrá manera de que puedan demostrar o defender las falacias que le dicen en contra de, como dice Jonathan, recordando a Néstor Cojan, Carlitos Marx. Es ahí está la carnita, ahí está, o sea, Karl Marx no es un personaje eh, de novela, no es quizá el pensador más importante de nuestros tiempos, porque construyó sus tesis, construyó sus textos, construyó su trabajo a partir de una victoria intelectual, filosófica, que se llama la dialéctica revolucionaria, de la cual él, no cualquier cosa, porque muchos consideran que es Hegel y no Kant, la cima más grande de la filosofía alemana. Yo, yo tendría mis consideraciones, pero con toda humildad, ¿no? Pero yo se los digo abiertamente, este señor barbón llamado Karl Marx, el barboncito alemán, judío, eh, en el proceso de la Revolución Alemana, en el proceso de la Revolución Francesa, en el proceso de su lectura, se encuentra con Hegel después de haber estudiado a Immanuel Kant y decir, perdón, perdón compañeros, le dice a los neo-hegelianos, perdón, el maestro está patas para arriba. Lo voy a poner de pie y voy a utilizar la grandeza de lo que estuvo rondando Hegel para ponerle en orden y construir a partir de ese pensamiento, repito, la teoría más revolucionaria, acabada y bien estructurada que se conoce en nuestros tiempos y que se hace llamar el capital. Yo con eso cerraría, no sé si quieras agregar algo, Jonathan, eh, mi pequeña aportación, quizá estoy mal, yo me baso no en lo que, me baso en lo que me enseñaron, un gran maestro marxista y me lo dejo claro. Y recuerdo, con esto cierro para darte el cierre a ti, y haré un anuncio importante, pero yo cerraría con esto, ¿no? Y como de verdad es un consejo, no me lo tomen a soberbia, es un consejo. Cuando yo me acerqué al capital, me acerqué sin los conocimientos filosóficos necesarios. Créanme que leer a Kant, por lo menos uno de sus libros, y leer a Hegel, ayuda mucho a la lectura del capital en otro panorama. Y tomar en cuenta que Marx era un filósofo antes de ser un estudioso, vamos a decir, de la economía política, un crítico de la economía política, ayuda mucho a entender la grandeza de los textos y la grandeza de ese loco barbón, que por más que lo quieran enterrar todos los días, cada año lo quieren enterrar. Allá anda el cabrón dando patadas y no de ahogado precisamente. Adelante, Jonah, cierra, por favor. Sí, fíjate que cuando a mí también me llegó un mensaje sobre esa parte, ¿no? Del gatopardismo. Bueno, yo realmente, y vi un poco en los comentarios de Twitter principalmente, ¿no? Porque es donde yo pude detectar un poco cómo se compartía. Retomaron mucho esa parte del gatopardismo, aunque realmente yo creo que la parte más fina estuvo en la tercera, ¿no? En la segunda parte, cuando yo hablé de la formación, ¿no? Y todo ese proceso. Pero bueno, por alguna razón caló más el gatopardismo, que además creo que el gatopardismo es algo que se ha denunciado muchísimo tiempo. Pero, pero es que el gatopardismo está inserto en algo que se llama la guerra civil, ¿no? Es decir, la guerra civil existe. Es decir, yo podría decirles, no, pues la guerra civil es una importación de mi parte, ¿no? No, la guerra civil existe a nivel general en el mundo y en el capitalismo. Después de que la Comuna de París
cae y es derrotada por las fuerzas eh, este, represoras de Bismarck y de Francia, que estaban aglutinadas hay una ciudad, ya se me da el nombre, Lyon, ¿no? En Francia. Cuando aplazan la Comuna de París, Marx dice, ustedes pudieron haber aplastado la Comuna de París, pero lo que no van a poder aplastar es que ese evento abre una nueva época, en donde ya no hay manera de esconderse. O son dos fuerzas que se van a encontrar permanentemente, la burguesía contra el proletariado. Y esa tesis, que es bastante compleja, muchos la han querido esconder. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, si hoy en día queremos definir cuál es el elemento central en el cual estamos metidos, pues es que hay un proyecto de la burguesía contra un proyecto del proletariado, enfrentados directamente, sí, abiertamente enfrentados. Ahí el problema es quién toma posición y cómo se toma posición. Entonces, yo creo que en ese sentido, ese es el concepto clave, ¿no? O sea, no es el gatopardismo, es la guerra civil. Y sobre la guerra civil política ya entran las diferentes fuerzas, la burguesía, el gatopardismo y los proletarios, ¿no? Y dentro de los proletarios hay un sinfín de fuerzas que se están aglutinando. Entonces, el esfuerzo de la izquierda no solamente es clarificar qué pasa con el enemigo, sino es clarificar cuál es nuestro proyecto político y qué tenemos que hacer nosotros para poder enfrentar ese gatopardismo. Pero no solamente el gatopardismo, porque esa va a ser nuestra primera frontera. El verdadero, o sea, la verdadera batalla que tenemos que estar preparando es contra la ultraderecha. O sea, porque va a ser la ultraderecha, en última instancia, el verdadero eje en donde nos vamos a tener que enfrentar directamente. Si nosotros como noroñistas logramos vencer al gatopardismo, tenemos que pensar que ahí no va a acabar el problema, que nos vamos a tener que enfrentar contra esa gran derecha racista, clasista, abiertamente violenta, que no tiene el menor temor de Dios de enfrentar, de golpear, de matar, de hacer todo lo posible para poder contenerse. El gatopardismo no, el gatopardismo es hasta eso like, ¿no? El gatopardismo es una especie de reminiscencia de algunos arrepentidos, ¿no? Que quieren importar algunas cosas de la derecha para implosionársela a la izquierda y para poder detonar de alguna manera fracturas dentro de la izquierda y poder seguir avanzando y hacerle el caldo gordo a la derecha. Pero el verdadero sentido y la verdadera pelea es contra la derecha, porque en sí mismo, esta pelea que estamos viviendo dentro del movimiento, lo que está cocinando es la pelea contra la ultraderecha, contra esa ultraderecha bien definida. Y en ese sentido, pues la izquierda debe de entender en primer lugar, ¿no? Que necesita organizarse políticamente. O sea, es decir, como lo mencioné la otra vez, o sea, es quien esté mejor organizado es quien gana. El gatopardismo le puede ganar a la izquierda, sí le puede ganar a la izquierda. El gatopardismo le puede ganar a la derecha, no le puede ganar a la derecha. Y se los dejo así. O sea, quiero colocarlo acá, porque si en algún momento gana el gatopardismo y el gatopardismo no reconfigura su política, y si el gatopardismo dentro de Morena exilia y trata de bloquear al marxismo, con la ultraderecha no va a poder. Y es lamentable porque lo que estoy diciendo es que la ultraderecha o les gana en las elecciones del 2024 o les gana del 2024 al 2030. Eso es lo preocupante. O sea, lo preocupante es que el gatopardismo, ¿qué nos dice? Es que Noroña va para el 2030. Olvídense. Si el gatopardismo llega y el gatopardismo no regula y no cambia su configuración, no va a haber 2030. Es más, ni ellos les garantizo que lleguen al 2030. Y el diputado para el 2030 no llega. Y voy a ser muy catastrófico, pero o lo matan o lo encarcelan. O sea, y es claro, ¿eh? O sea, porque el diputado no está allá afuera pensando en que, no, si pierdo y llega gatopardismo y se revienta todo este proceso, a mí van a tratar a toda madre. Pues miren lo que está diciendo. O sea, abiertamente el verdadero general de la izquierda en este momento
pésele a quien le pese a los partidos comunistas clásicos, es el diputado. Es decir, si el gatopardismo llega y el gatopardismo no puede recomponer, son a dos a los que se los van a llevar al tambo. Andrés Manuel López Obrador y a Noroña. Eso es clarísimo. Y lo quiero dejar bien claro porque eso es lo que va a pasar. O sea, es que hasta parece que el gatopardismo que, tantos, que tanto tiene ahí al lado a Correa, no se da cuenta que eso que le está pasando a Correa, ellos están haciendo todo lo posible para que le pase a Andrés Manuel López Obrador. Porque el gatopardismo le puede ganar en este momento a la izquierda, así se lo puede ganar, pero no le va a ganar a la derecha. O sea, a mí hace un rato me llegó un tuit, Noroña 2030, pues pobre iluso. O sea, porque si Noroña no llega y se instala estas formas de política, la derecha la va a tener peladita, peladita para ganar para 2030. O sea, tiene muy seguro que si llega el gatopardismo y el gatopardismo no se desembaraza de ese carácter, le va a entregar la estafeta a la derecha, a la ultraderecha. O les da un golpe de estado blando o les gana o les va ganando espacios del 2024 a las intermedias. Y entonces se complica todo para el proceso. Es decir, no va a poder aguantar el golpeteo de la ultraderecha. Eso es clarísimo. Y mucho menos si ya al interior, pues están los enemigos, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, pues, ni siquiera es que los golpeen, ¿no? Adentro los enemigos pueden abrir espacios. Y lo más preocupante, que yo no lo quiero pensar, es que uno de esos perfiles termine traicionando al presidente Andrés Manuel López Obrador y sea que lo meta a la cárcel. Y que sea el hermanito más cercano, ¿eh? Y no quiero decir nombres porque me van a quemar en leña verde, ¿no? Pero ese es el problema. O sea, el problema es que no hay capacidad, por donde ustedes lo vean, el gatopardismo no tiene la capacidad de enfrentar a la derecha. No lo tiene, no la tiene. Es más, históricamente, si uno hace una revisión a contrapelo de los movimientos revolucionarios y uno hace una revisión a contrapelo de la historia, damos cuenta que siempre ha pasado eso, que cuando llega un movimiento encumbrado por la izquierda y este movimiento traiciona los fundamentos de la izquierda y del movimiento de masas, termina entregándole la estafeta a la ultraderecha. El ejemplo clásico, ahí es donde me da mucho miedo, ¿no? El ejemplo clásico es la República de Weimar de Alemania. ¿Qué es lo que pasó de la República de Weimar en Alemania? El fascismo. O sea, pero es que ese es el problema, o sea, no tiene la capacidad, o sea, si ustedes revisan históricamente la socialdemocracia, como le llaman algunos, la socialdemocracia le ha entregado la estafeta a la ultraderecha permanentemente. Han sido camaradas, ¿no? Indirectamente, porque le han ido entregando la estafeta. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema en el cual hay que enmarcarlo. O sea, el problema es que ni siquiera se están entendiendo estas personas que ir lento no es una solución. Ir lento no puede ser una política. Yo hace un rato escuché el evento que tuvo Taibo, no sé hace cuánto, pero presentaron el libro de Mujica, Taibo y la autora, y otro personaje. Y entonces la autora del libro de Taibo, de Mujica y Taibo, dijeron que como que tenía razón Cárdenas en decir que no eran los tiempos. Y la pregunta es, ¿cuándo son los tiempos? Es decir, en un movimiento revolucionario, en una convulsión social, en un momento donde podemos reivindicar a la clase trabajadora y a los ninguneados por este sistema, ¿cómo podemos decir que no son los tiempos? O sea, ¿cuál es el argumento para decir, no, es que no son los tiempos? Entonces, ¿cuándo son los tiempos? O sea, esa siempre ha sido la retórica, es que no son los tiempos, pero nunca nos dicen cuáles son los tiempos. O sea, 2030, o sea, ¿qué tiene 2030 que no tenga 2024? Yo ya les estoy diciendo, para mí, si no es en 2024, no va a haber 2030. 2030 va a ser una calamidad y seguramente Luis Mauricio y yo no estaremos ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, porque estaríamos totalmente desaparecidos. O sea, y lo sabemos muy bien. Sabemos muy bien que si la ultraderecha se refuerza, entonces, esto se va a volver un carnaval para ellos, ¿no? Va a ser matar y desaparecer y meter a la cárcel y meter a la cárcel. Eso me parece que es muy importante. O sea,
Eso es lo que se tiene que poner en cuenta. O sea, cuando el diputado dice, mi candidatura no es una cuestión personal, hay que entenderla en esa dimensión. No es que el diputado esté lleno de soberbia, no, quiero ser presidente, porque sabe muy bien que para los tiempos que se vienen, su perfil sería el ideal para vacunar a la ultraderecha. Y me parece que mucha gente de izquierda dentro del movimiento le da mucho miedo ver eso, pero no sabe que ese miedo, esa parálisis política que están viviendo, va a hacer que ese miedo que tienen se haga realidad. Y no va a ser el perfil del diputado, va a ser su indecisión y va a ser su temor a no querer dar un paso hacia adelante. Que eso es lo que estamos dar, un paso hacia adelante para que la ultraderecha no nos alcance y sigamos distanciándonos y llegar al punto de no retorno. Yo cerraría con la conclusión política que yo di ayer. ¿Qué necesitamos los noroñistas? Además de dar este análisis político, conciencia, organizarnos. Ahora, el problema de organizarnos, porque a veces parece que organizarnos es únicamente salir a las calles, que eso es importante, pero organizarnos significa tres cosas. Conciencia de clase, necesitamos generar conciencia de clase, es decir, si vamos para afuera y no tenemos conciencia de clase, no tenemos herramientas. Segundo, no es ir afuera por ir afuera, tenemos que generar movimiento de masas, las asambleas. O sea, necesitamos organizarnos políticamente como un núcleo colectivo que pueda tomar decisiones. Y tercero, tomar el poder. O sea, pues claramente, ¿no? Porque si nada más vamos a formar personas y vamos a organizarnos para estar como amigos, pues no tiene nada que ver. Tenemos que conformar todos esos núcleos para tomar el poder y apoyar al diputado, por supuesto. Que yo digo que va a ganar, ¿no? Y por eso digo que va a ganar, porque yo no me puedo permitir pensar que va a perder, pues si lo que está en juego es todo, ¿no? O sea, lo que está en juego es un proyecto de nación que nos costó mucho trabajo. Entonces, creo que son los tres elementos que necesitamos considerar para poder entender que necesitamos ir hacia adelante. Es decir, el proyecto va a ser muy, pero muy importante y que hay que entender ese proceso, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que entender, que lo que está en juego no es mi simpatía por el diputado. Es más, como lo dice el diputado, o sea, yo qué pinche necesidad tengo que me estén madreando en las redes sociales a cada rato, ¿no? Soy bien pequeñito, ¿no? Y me están madreando a cada rato en las redes sociales que si soy esto, que soy lo otro, que si estoy gordo, que si no estoy gordo, que si estoy tal y tal, o sea, por todos lados me están madreando. ¿Qué necesidad tenemos para estar haciendo esto? No nos mueve el dinero, no nos mueve la voluntad de por tener un poder político, no nos mueve la fama, o sea, lo compartimos porque creemos necesario que se debe de compartir, lo que nos mueve es el proyecto de nación, lo que nos mueve es la defensa del proyecto de nación. Y en ese sentido, pues yo creo que lo más importante es que este proceso no es golpeteo mediático, porque en términos generales estamos afirmando que si perdemos, se va a comprometer, y no porque los demás, por su carácter, ¿no? Y entonces denunciamos porque queremos ganar, pero también denunciamos porque creemos que se puede corregir. Y si perdemos y denunciamos y se corrige, creemos que se puede avanzar mucho más. Eso es lo importante, ¿no? O sea, lo importante no es que, o sea, si se pierde, pues se va a perder y vamos a apoyar, pero queremos que cuando si se llega a perder, pues que se recomponga y entonces podamos avanzar en ese sentido. Porque como están las cosas y si estos perfiles no se mueven de su terquedad, se compromete la cuarta transformación, se va a comprometer muy fuertemente. Entonces, cuando nos dicen, no, pues es que no hay que decir nada sobre ellos, bueno, no, claramente que no, pero sí hay que entender que no nos podemos quedar callados, porque históricamente, si leemos la historia, los movimientos no se rompen por los marxistas, los movimientos se rompen por las indefiniciones políticas de izquierda. Y cuando tú le das un espacio a la derecha, te va a madrear, o sea, te va a madrear. Entonces hay que cerrárselos. Y entonces la única medida es el diputado. Y lo digo y lo sostengo, ¿no? Si el diputado no es y no se cambia la política, la ultraderecha llega. O sea, el proyecto de nación se va a perder y no hay de otra, ¿no? Entonces lo digo para que quede manifestado, para que después no anden diciendo, no, pues nadie nos dijo, ¿no? No, está muy claro mi posicionamiento, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo, ya me pasé de lanza también yo. Saludos. No, correcto, correcto, no hay más que decir, no quisiera entrar en eso,
estamos comprometidos. Sabemos lo que se arriesga, siendo intrascendente, sabemos lo que se arriesga, pero pues, ¿qué creen? Pues estamos convencidos, ¿no? Y así es. Yo quisiera releer un tuit que hace un poquito menos de una hora el diputado Fernández Noroña, el diputado con licencia Fernández Noroña, pone en su perfil de Twitter, dice: mañana en la rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, daré a conocer mis gastos por los recorridos, incluidos espectaculares. No es de alguna u otra manera un sarcasmo, no, un par de compañeras de él, del PT, que son diputadas, creo que las dos locales, por decisión propia, han pagado, creo que son en total 4 o 5 espectaculares. Él ya agradeciendo es la bonomía de estas compañeras, les pide, hace el anuncio de pedir que quien tenga pensado hacerlo no lo haga, porque él no va en esa lógica, pero de todos modos, ya puestas, agradece mucho el gesto, y en el sentido de que pues va a reportar esos gastos. Mañana reportar esos gastos, hay que estar pendiente de ello para poner el ejemplo en el sentido de todo lo que ha gastado. La verdad es que yo creo que es muy poco, ¿no? Y que seguirá siendo así. Por otro lado, tengo aquí el internet, pues ayuda, ¿no? Tengo aquí el nombre de esta obra biográfica que es Stefan Zweig, perdón, escribe, eh, y que recomiendo mucho, se llama Fouché, y es el perfil, es el gato pardísimo, es el perfil. Muy parecido, por ejemplo, en otro sentido, ¿no? Pero muy parecido, por ejemplo, a, a hacer acomodaticios y dar puñaladas en la espalda y cambiar según convenga, ¿no? Eh, pues es así, léanla, de veras es una extraordinaria biografía de uno de los escritores más importantes de Europa. Yo diría que de la literatura universal. Es un extraordinario novelista, biógrafo y un extraordinario escritor, Stefan Zweig, Fouché. Léanlo. Entonces, pues lo dejo aquí. Les agradezco muchísimo su atención. Le agradezco mucho a Jonathan su confianza, su claridad, su compromiso. Él sabe que yo cierro con él, que no hemos, el otro día me estaba diciendo también un compañero ahí este, en WhatsApp, es que tú y Jonathan pues nada más echan porras. No, no es cierto. Hemos tenido nuestros encontronazos, algunos en el sentido de lecturas políticas, en algunas cosas tenemos nuestras consideraciones, pero normalmente partimos de lo mismo, ¿no? Partimos del análisis de la realidad concreta. Es así de simple, ¿no? De lo que está pasando. Nos podemos equivocar, es obvio, ¿no? Es más, yo diría que quien no se equivoca, que se preocupe, ¿no? Pero en el sentido claro, clásico, tenemos claro que el marxismo es su teoría revolucionaria, tenemos claro que es por ahí, ese es el camino, y tenemos claro que es el camino porque no conozco otro. Por cierto, nada más de verdad no lo conozco, ¿eh? O sea, no es terquedad. He dedicado parte de mi vida a tratar de entender los otros fenómenos sociales, partidos principalmente del proceso, por supuesto, de la Revolución Francesa. Quien quiere conocer los procesos revolucionarios tiene que leer y conocer de la Revolución Francesa, y no veo otra que no sea el proceso marxista. Y por último, quizá Jonathan, una, yo diría dos de las revoluciones sociales más importantes en Latinoamérica y más importantes en nuestros tiempos, que recuperaron eh, este proceso de derrota o de abierto derrocamiento, pues es primero la revolución bolivariana de Hugo Chávez, con el intento de golpe de Estado que le dieron, precisamente porque abrieron, y no Hugo, no el comandante Chávez, sino abrieron en el sector del ejército a ese oportunismo.
y Bolivia, ¿no? En esos dos sentidos, la revolución recuperó, pero recuperó, ¿saben cómo? ¿Saben dónde? En las bases, en el pueblo, en la organización política del pueblo, no en otra cosa. No la recuperaron a partir de la clase política, no la recuperaron a partir del Congreso, no, no, no. Lo recuperaron a partir de la organización del pueblo, porque en lo que sí creo que nadie se ha equivocado, que ha tenido esa lectura y esa convocatoria, es que el verdadero poder, los que, lo que verdaderamente cambia la historia es el pueblo. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo va en una lógica, aunque haya un gran líder, eh, siempre se le tratará de atacar, porque hay que decirlo, después del comandante Chávez, y ahora sí con esto cierro, se quedó Maduro, y Maduro no es, con todo respeto, ni cerquita lo que significa el comandante Chávez, pero el pueblo estaba convencido que ese era el heredero, que ahí estaba el proceso, y ha estado apoyando a Maduro en la lógica de conducir al propio Maduro hacia el anclamiento de la revolución bolivariana. O sea, si se quiere mover tantito, el pueblo reclama. La organización popular, el poder, como bien lo dice el diputado, está abajo. Lo desprecian mucho, muchos no quieren verlo, pero el poder está abajo. Se llama organización social, se llama organización del pueblo. Gracias, Jonathan. Un abrazo. Y pues sí, pocas veces nos enfrentamos, pocas veces discutimos sobre un tema que no estemos de acuerdo, pero, pero partimos de lo mismo, de las mismas raíces de análisis, de las mismas lecturas, y, y pues aquí estamos, ¿no? Un par de tercos locos que ven la oportunidad de reivindicar el marxismo, y lo haremos siempre en la medida de las posibilidades, convencidos de que es el único camino para construir no solamente una patria, sino un país mejor y más justo. Gracias, buenas noches. Mañana estamos aquí. Vamos a ver qué carnita nos dan. Seguiremos de tercos en esta aventura, y por supuesto, como dice el diputado Noroña, y que se ha vuelto un grito de lucha del noroñismo: patria o muerte, venceremos. Gracias, Jonathan. Buenas noches a todos.